Muchas gracias porque este es el video número 100 que publicamos en esta plataforma de YouTube. 100 videos se dice fácil, pero no es tan sencillo. Son horas de dedicación para elaborar el contenido, para compartir, editar, producir y transmitir este contenido a través de este espacio. Y agradezco a ustedes la atención que me han prestado y también las opiniones y las recomendaciones que he tomado en cuenta en distintos momentos. Agradezco a mis hijos el apoyo que me han dado y a este grupo de amigos colaboradores que han interactuado con nosotros para producir, editar y crear lo que hemos estado compartiendo durante estos 5 años. Muchas gracias. Hemos compartido y hemos hablado en este espacio de libros, de literatura, de autores y de personajes, de la importancia de leer y escribir, de la utilidad y los beneficios que trae la lectura, la literatura, la posibilidad de expandirnos y abrirnos al mundo, de identificarnos, de conocernos y de conocer al otro. Un mecanismo para compartir y aprender, para conocernos y para ver más allá del presente y más allá de la vista y del horizonte. Eso es la literatura. Y comenzó todo en un curso que organizamos, Leer y Escribir, 2 caras de una moneda, en donde participaron varios amigos latinoamericanos que estaban interesados en leer y en escribir. Algunos ya habían publicado libros y otros querían comenzar a hacerlo. Y entonces acompañamos ese proceso transmitiendo nuestras experiencias y también aprendiendo de ellos durante ese curso virtual que desarrollamos, Leer y Escribir, 2 caras de una moneda. Y ahí comenzó a salir este espacio en donde hemos estado compartiendo de los pasos que hay que dar para escribir un libro, para leer, y esas experiencias del camino de la vida que cada quien continúa y cada quien decide según sus intereses. En realidad, para mí, leer es un hábito y escribir también es un hábito, y ambos hábitos le dan sentido a mi vida, fortalecen mi existencia, me dan motivaciones y enriquecen mi vocabulario y amplían el horizonte mental, emocional, etc. Le dan sentido a muchas circunstancias, ayudan a explicar y encontrar soluciones a los problemas cotidianos y a los problemas complejos, personales, familiares, sociales que interpreto. A partir de ahí me dio ganas de escribir y comencé a escribir a partir de la lectura. En realidad comencé a escribir cuando era adolescente en el colegio, porque en el colegio nos encargaban la lectura de un libro cada mes que teníamos que presentar, fichar y analizar. Pero ese libro cada mes, que era una obligación escolar, se convirtió para mí en un hábito cotidiano necesario y útil. Y ya no fueron un libro, fueron 2 o 3 libros en el transcurso del tiempo, libros que se fueron acumulando en mi espacio, en la biblioteca, libros que leía de todos los temas, principalmente novelas, cuentos, ensayos, pero también algunas obras de teatro y poesía, y de temas diversos en economía, de política, de sociología, de literatura, de historia. Me interesé por la historia nacional, regional, mundial, por acontecimientos históricos de la vida humana, por la historia precolombina, y esos hallazgos interesantes que van surgiendo a lo largo del camino. En realidad escribía porque me gustaba y seguía escribiendo porque me gusta y porque encontraba placer en hacerlo, aprendizaje, placer, serenidad, la capacidad de quedarme en un libro leyéndolo 2 o 3 horas y volver al día siguiente y continuar leyéndolo sin pensar en el tiempo y sin ver el reloj. Y en ese camino fueron saliendo los 15 libros que hasta la fecha he publicado, y saldrán los 4 otros que están en proceso y que esperan la oportunidad de ver la luz. El primer libro que yo escribí, que no es el primer libro que publiqué, es una novela, se llama Rostros Ocultos, y salieron diversas ediciones. En realidad creo que unas 15 o más ediciones. Es el libro más leído, en secundaria principalmente. Y en este libro, aunque fue escrito, quedó pendiente de publicar, y creo que lo publiqué tal vez 10 o 12 años después de haber sido escrito. Es un libro de la gente común,
de la solidaridad que no lleva en sus personajes ningún nombre propio. Otro libro, y que fue el primer libro que publiqué como libro, es un libro de ensayo y al final también tiene un testimonio que es una especie también de ficción. Se llama Policía, Seguridad Ciudadana y Violencia en Nicaragua. Narra esos momentos históricos de la fundación de la policía, pero también analiza este fenómeno de la seguridad ciudadana en Nicaragua desde mi experiencia, ya que yo fui fundador de la Policía de Nicaragua en 1979. Otro libro que me ha traído grandes satisfacciones es un libro de ensayo literario entre autores y personajes. Salieron dos ediciones que son distintas una de la otra. Podrían ser dos libros distintos. Y aquí abordo más de 100 libros de la literatura, principalmente del último siglo, y de 25 nacionalidades distintas. Y entre ellos, los latinoamericanos, sin lugar a duda, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Asturias, entre otros, pero también aquí están los alemanes, Günter Grass y Thomas Mann, los norteamericanos, Ernest Hemingway, Steinbeck, también Saramago, Fernando Vallejo, colombiano, Darío Fo, italiano, Imre Kertész, húngaro, Camilo Cela, español, Elena Poniatowska, mexicana, Humberto Eco, italiano, Orhan Pamuk, turco, Naguib Mahfouz, egipcio, árabe, Naipaul de las Antillas, Ibsen, noruego, Harold Pinter, británico, etc. Es decir, en realidad hago un recorrido sobre la literatura, identifico autores y personajes desde la valoración literaria. Este libro tuvo comentarios de dos académicos respetados y reconocidos en Nicaragua y en América Latina, Guillermo Rochu Tablada y Miguel de Castilla Urbina, que también fue rector de la Universidad Nacional de Nicaragua y ministro de Educación. Ha sido muy útil en las escuelas de secundaria por los estudiantes que han encontrado motivaciones para leer y para interesarse por la lectura. También escribí un libro que es cuentos, relatos, les dicen, relatos de ficción, pero en realidad yo lo llamé inconcluso, porque son relatos donde cada historia puede ser vista de distintas maneras, siempre será inconclusa. Están en camino otros inconclusos que no he publicado y espero publicar próximamente. También este ha tenido una lectura muy amplia y numerosas ediciones, quizás 8 o 10 ediciones distintas. Otra novela que publiqué y que fue nacida casi después de Rostros Ocultos, pero también esperó mucho tiempo para ser publicada, quizás 9 o 10 años, es Encuentro. Y hay entre otras 2 ediciones, una edición de bolsillo y una edición de tamaño de un 16. Esta novela habla de la búsqueda. A veces uno busca en distintos momentos y en distintas frecuencias y no se logra encontrar. Pero hay una cosa que es cierta, el que busca, encuentra. Otra novela que publicamos es una novela histórica, una biografía que recrea finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Nicaragua, en ese contexto social, político, económico y cultural. Y dentro de ese contexto hay un personaje al cual se refiere. Esta novela, de alguna forma, habla de la solidaridad de aquel momento histórico, de esa época, en el caso nicaragüense. También publiqué un libro de poemas, lo llamé Huellas del Otoño. Aquí reuní poemas de distintas épocas, incluso poemas de hace 40 o 50 años que estaban dispersos. En realidad yo escribía poesía y algunos cuentos y algunos relatos desde la edad de 12, 13 o 14 años. La mayoría de esos estaban en libretas de apunte, en cuadernos escolares y se perdieron. Algunos logré rescatarlos. Hay que recordar que antes no teníamos computadora, así es que todo era manuscrito. Y eso no se preservó necesariamente. Este libro de poemas, Huellas del Otoño, hay otros poemas que esperan ver la luz en otro libro de poemas, en otro poemario que quizás salga próximamente. También hay otros libros breves, cortos, que son ensayos o investigaciones históricas. Uno de ellos es Origen y Centenario del Instituto Pedagógico, que es un instituto nicaragüense privado, religioso, de los Hermanos Cristianos de La Salle, en donde tuve la oportunidad de bachillerarme.
También otro libro, Buen olor del ejemplo, siervo de Dios, Mariano Dubón, un leonés de una vida ejemplar con los pobres y para los pobres. Hay otro folleto, un pequeño libro, El cristianismo en sus orígenes históricos, breves e incompletas referencias hasta el siglo IV, un pequeño folleto casi improvisado, pero bueno, que tiene un contenido que ha sido útil para algunas personas. Aparte de eso, también he incursionado en la investigación histórica y el primer libro, digamos, de ese tipo fue A 150 años de la batalla de San Jacinto, que incluye varios ensayos y una ficción. Siempre me ha gustado la ficción. La ficción histórica complementa la supuesta verdad histórica y la evidencia histórica que no siempre sabemos. Este es un libro que ha sido muy útil para estudiantes de la historia nacional y que invita a la reflexión desde distintos puntos de vista. Otro libro que también recoge ensayos históricos y que incursiona en eso, de unas 400 páginas, que ha tenido 2 ediciones hasta la fecha, se llama Somos lo que recordamos, seamos dueños de nuestra historia. Aquí hay una reflexión desde la evidencia, desde las circunstancias, desde la documentación histórica que nos obliga a pensar o repensar acontecimientos que a veces pensábamos o creíamos que eran de una manera, pero pueden ser vistos de otra. Y en la identificación de los orígenes históricos está la identificación de la identidad y del comportamiento presente y futuro de la sociedad. Hay un tema que en particular me interesó mucho y es sobre un personaje nicaragüense fundamental en la identidad nicaragüense, pero también importante en la historia literaria latinoamericana y hispanoamericana, y me refiero al fundador del modernismo, el compatriota nicaragüense Rubén Darío. Y sobre esto, en ocasión del centenario de la muerte de Darío en 2015-2016, publiqué un libro que se llama Último año de Rubén Darío, parte 1, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, y recoge lo que se dijo de Darío, lo que se escribió sobre Darío en ese último año de su vida, que en realidad es el epílogo de su vida, y a partir de ahí se puede ver toda su historia. Después publiqué, en ocasión de los 150 años del nacimiento de Darío, Último año de Darío, segunda parte, Honduras y Panamá, que recoge la misma lógica, pero lo que se dijo en Honduras y Panamá sobre este ilustre personaje de la literatura universal. Y finalmente, en ocasión del centenario de la independencia de Centroamérica, el bicentenario en el 2021, publicamos como una síntesis de las 2 ediciones anteriores, mejorada, corregida y ampliada, con algunos planteamientos adicionales, enriquecida por la investigación, el bardo eterno Rubén Darío, el poeta universal de Centroamérica, un voluminoso libro de 720 páginas que sin lugar a duda es de consulta para muchos y que invita al aprendizaje, al conocimiento del poeta universal de Rubén Darío. Estos son los 15 libros que hemos compartido hasta la fecha, y que además de eso se suman unos 700 artículos, ensayos, entrevistas, comentarios, opiniones que están disponibles en la página web www.franciscobautista.com, que es un legado de mi hijo Juan José, que partió de este mundo anticipadamente. Esa página tiene casi ya 2 décadas y sigue activa, llena de visitas frecuentes, y todos mis artículos quedan ahí disponibles, y también comentarios sobre mis libros. Así es que en este centenario, en este video número 100 del canal de YouTube, he querido compartir con ustedes en una breve repaso de lo que hemos escrito y de lo que hemos compartido durante estos años. Estoy profundamente satisfecho y agradecido con la vida y agradecido con ustedes, con estos colaboradores tan cercanos, con mis hijos, que me han apoyado en este esfuerzo que no tiene remuneraciones importantes, pero que tiene grandes satisfacciones. Me siento contento por este compromiso de servicio que a través de este espacio, a través de mis libros, a través de los artículos, trato de contribuir a la sociedad, a ustedes en particular. Muchas gracias y espero que sigamos juntos en este canal de YouTube. Te invito a suscribir al canal, a darle like a este video y a continuar juntos. Muchas gracias. Gracias por los videos número 100 que hemos compartido hasta hoy.